Regresamos a evaluar las características histológicas de los vasos sanguíneos y una vez determinadas las características que diferencian a los vasos arteriales, entraremos en el territorio de la microcirculación. Como lo habíamos visto en el video anterior, el sistema de microcirculación permitía el verdadero intercambio desde un lecho de naturaleza arterial hacia un lecho de naturaleza venosa, pasando por arteriolas y metaarteriolas en el lecho arterial para regresar a través del sistema de vénulas postcapilares y pasando por un lecho que permitía el verdadero intercambio de gases, oxígeno y dióxido de carbono, nutrientes, desechos metabólicos, electrolitos, hormonas y anticuerpos. Es a través de este lecho de microcirculación donde ocurre el verdadero intercambio con las células y con los tejidos que constituyen cualquiera de los órganos. Por lo tanto, el sistema va a estar constituido por un lecho de naturaleza arterial y es el lecho inicial que regula el flujo de sangre hacia el lecho capilar donde ocurre el intercambio. Está iniciado a través de arterias muy pequeñas que reciben el nombre de arteriolas. Estas arteriolas son capaces de regular la luz con facilidad y al regular la luz con facilidad, gracias a la constricción de su túnica media, para vasoconstricción, van a permitir con facilidad controlar la resistencia al flujo y regular la presión arterial periférica. Por esto lo pueden encontrar en algunos libros de texto con el nombre de vasos de resistencia, así como las arterias elásticas recibían el nombre de vasos de conducción y las arterias musculares recibían el nombre de vasos de distribución. Esto lo que les va a permitir a ellos es regular el flujo sanguíneo hacia los vasos capilares y proteger de manera indirecta la estructura histológica de los mismos. Estos corresponden normalmente a vasos que están alrededor de las 100 micras en diámetro y que tienen unas características importantes desde el punto de vista histológico cuando las comparamos con las otras estructuras del lecho arterial, arterias elásticas y arterias musculares. Recuerden que como en el video anterior, utilizaremos una evaluación de las tres túnicas, íntima, media y adventicia, para evaluar con respecto a la estructura básica dónde encontramos los cambios. Entonces, observamos con claridad, aquí podemos ver una arteriola. Esa arteriola tiene unas características patognomónicas que nos permiten su identificación. En este caso estamos en una placa de cuero cabelludo e identificamos en la proximidad de una arteria sudorípara una arteriola que está regulando el flujo hacia el lecho de capilares que se encuentran en la proximidad. Estas arteriolas se caracterizan por presentar una íntima. Esa íntima está constituida por un endotelio, no tenemos ninguna diferencia aquí, apoyada sobre una membrana basal y sobre un tejido conectivo laxo que fundamentalmente está constituido por colágeno tipo 3. La diferencia fundamental radica en que el número de capas en la túnica media se mueve desde 1 a 3. Miren cómo gradualmente hemos cambiado la cantidad de capas de miocitos lisos que soy capaz de encontrar en la túnica media. Al lado derecho podemos ver una arteriola, en este caso 1 o 2 capas de miocitos en la túnica media y la túnica adventicia se pierde con el tejido conectivo subyacente. La segunda característica patognomónica que es de gran importancia es el efecto que presenta esta organización de músculo con respecto a la luz y el efecto que adquiere sobre los núcleos de las células endoteliales. Recordemos que estas células endoteliales son células epiteliales planas, pero cuando identificamos una arteriola se hace evidente que los núcleos protruyen hacia la luz, se ven mucho más marcados. Ocurre en esta arteriola que tengo aquí, regreso, ocurre en esta arteriola que tengo aquí. Mis dos características histológicas que me permiten entonces la identificación de una arteriola son núcleos protruyentes hacia la luz en la íntima, a expensas de las células endoteliales, y 1 a 3 capas de miocitos lisos en la túnica media, como lo identificamos en este sitio.
Gradualmente las arteriolas se convierten en esfínteres. Esos esfínteres, como lo estamos viendo en este conjunto o en este esquema tomado aquí, se convierten en las porciones terminales de las arteriolas y abren el flujo sanguíneo al lecho capilar. Estas reciben el nombre de metaarteriolas y se caracterizan porque la apertura del flujo sanguíneo hacia ese lecho capilar está dado por la constricción o la dilatación de las fibras musculares lisas ubicadas en la túnica media, y esto ocurre normalmente a expensas de fibras del sistema nervioso autónomo, específicamente fibras nerviosas del sistema simpático, que regulan entonces cuánta sangre va a fluir a un lecho capilar específico. Piensen que cuando ustedes se sonrojan, por ejemplo, parte del sistema nervioso autónomo lo que hizo fue abrir la cantidad de flujo sanguíneo que corre en el lecho sanguíneo capilar que tenemos ubicado en la piel de la cara, por ejemplo, lo abren para que ocurra el paso de sangre, y en este caso estaría demostrando una situación de pena que no tiene que ver con una función específica. No es que usted vaya a correr más o no vaya a correr más, sino que tiene que ver con la liberación de catecolaminas. Cuando estas metaarteriolas disminuyen las características de su túnica media e inmediatamente ingresan al diámetro menor a 10 micras, se forma un lecho capilar. Estos capilares contienen en términos generales muy poca sangre y van a permitir la anastomosis gradual desde el sistema arterial para reconstituirse en el sistema venoso. Vamos entonces a hablar de la estructura histológica de los capilares, los que realmente realizan el intercambio de gases, nutrientes y electrolitos con las células de los tejidos subyacentes. Podemos observar entonces las características de los mismos. Los capilares se caracterizan porque, a diferencia del resto de vasos que tenemos, la pared de un capilar está constituida única y exclusivamente por una túnica íntima. Desapareció la túnica media y desapareció la túnica adventicia. Si tenemos túnica media y adventicia, estamos en una red, ya sea esta venosa o ya sea arterial. Si no tenemos la presencia de media y de adventicia, estamos en la presencia de una red capilar. Normalmente los capilares se caracterizan por presentar en corte transversal 1 a 3 capas de células apoyadas sobre una membrana basal que puede ser continua o discontinua y relacionadas íntimamente con un conjunto de células que controlan la luz de ese capilar, que reciben el nombre de células perivasculares o pericitos. Dependiendo de cómo estén constituidas estas células endoteliales y la membrana basal, los capilares se pueden clasificar en 3 tipos: el tipo 1, continuo; el tipo 2, fenestrado; y el tipo 3, los sinusoides o discontinuos. En el lado derecho podemos identificar aquí una estructura esquemática que me permite diferenciar un capilar continuo de un capilar fenestrado, de un capilar sinusoidal o discontinuo. Recordemos que esta forma de identificar de 1 a 3 células endoteliales se da a expensas del corte transversal, porque si yo observo un corte longitudinal, como ocurre aquí en un capilar del sistema nervioso central, pues yo veré más de una célula porque el corte es de naturaleza longitudinal. Como lo estoy haciendo dejar claro, en este espacio podemos ver los eritrocitos en la luz y los capilares en esa red capilar del sistema nervioso central, tanto en el corte longitudinal, como lo estoy señalando aquí, y con 1 a 3 células endoteliales en el corte transversal, como lo podemos ver en la segunda imagen. Los capilares entonces pueden ser de 3 tipos, y recordemos que los capilares se caracterizan por presentar una membrana basal que está dando soporte a unas células endoteliales y que se correlaciona con un tejido conectivo laxo subyacente que corresponde al subendotelio.
El tipo más común de capilar, el más frecuente que podemos encontrar, es el capilar tipo 1 o capilar continuo. Los capilares continuos o estos vasos capilares continuos se caracterizan porque presentan células endoteliales. Su citoplasma es relativamente poco desarrollado porque es una célula epitelial plana, y lo más marcado en ellos son los núcleos, que normalmente tienen la tendencia a protruir hacia la luz. Estos capilares continuos se caracterizan porque la luz está totalmente tapizada por células endoteliales, y la unión entre célula endotelial y célula endotelial es una relación estrecha de interdigitación de membranas y marcada por la presencia de grandes cantidades de uniones de tipo ocluyente o zonas ocludens. Esas zonas ocludens van a permitir que el transporte paracelular entre célula y célula por esa gap o unión sea relativamente poco desarrollado, y la gran mayoría del transporte de sustancias va a ocurrir a través del medio transcelular. Entonces, si observamos una microfotografía electrónica de transmisión en un corte transversal, vemos la luz de este capilar, señalada aquí, una célula endotelial, una segunda célula endotelial. En este caso, vemos la unión entre las células endoteliales, y hacia la luz, específicamente hacia el dominio más apical de esa luz, encontraremos una zona ocluyente muy bien desarrollada. Miren cómo en este ejemplo, en el corte transversal, hay menos luz que cantidad de células endoteliales. Recuerden que los capilares están formados fundamentalmente por túnica íntima. Estas células endoteliales se van a relacionar con células de origen mesodérmico, que son capaces de controlar la biodisponibilidad de esa luz y el tamaño de la misma, que denominamos pericitos, y de los cuales hablaremos hacia el final de este pequeño video. Si observamos la estructura básica de un capilar continuo, vemos la continuidad en sus células endoteliales, de ahí su nombre, y una membrana basal que apoya y sostiene la interfase de estas células endoteliales con el tejido conectivo subyacente. Como presentamos una gran cantidad de uniones ocluyentes, aquí está marcada la unión ocluyente de esta célula endotelial y esta segunda célula endotelial, a pesar de que yo no observe el núcleo. Recuerden, porque se debe fundamentalmente al corte. Esta célula que yo estoy viendo aquí se une con una segunda célula endotelial, y el flujo de sustancias no ocurre con gran facilidad por el espacio paracelular. Lo que ocurre normalmente es que las células capilares continuas presentan una gran cantidad de caveolas o de microvesículas que hacen un proceso que se denomina biológicamente transitosis. Lo que ocurre aquí es que una sustancia que quiera salir desde la luz entra a la caveola, se mueve gradualmente la caveola hasta el otro extremo, en este caso el extremo basal, y es liberada la sustancia hacia el tejido conectivo subyacente. Si por el contrario lo que queremos es que esa sustancia ingrese a la vascularización y corra por la vía sanguínea, lo que va a ocurrir es que ingresará por el componente basal a través de una caveola, se moverá por transitosis en las vesículas, llegará al dominio apical, será sometida a un proceso de exocitosis y se liberará al medio externo. Por lo tanto, gran parte del transporte ocurre de manera transendotelial a través de un mecanismo de transitosis. Esto le permite al capilar regular qué pasa desde los tejidos hacia los vasos sanguíneos, y desde los vasos sanguíneos la luz de la misma hacia los tejidos. Esto es de importancia mayúscula, sobre todo si pensamos en la barrera hematoencefálica, una barrera hematoencefálica que está controlada por una membrana basal, la constitución de la misma, por la célula endotelial que controla qué sustancias pueden pasar, y por las microglías que van a funcionar con su naturaleza fagocítica para poder regular las estructuras que estén pasando al medio externo. Pero existen capilares que presentan fenestraciones o ventanas, esto es, que sus caveolas se fusionan y generan poros que permiten el paso de sustancias desde la luz
hacia el componente basal o desde el componente basal hacia la luz con mayor facilidad. Estos poros están recubiertos por diafragmas que controlan el paso de sustancias, puertas que controlan qué puede pasar, a excepción de aquellos capilares que encontramos en los glomérulos renales, que se caracterizan porque dichos diafragmas no están muy bien desarrollados. Adicionalmente, a presentar fenestraciones en sus células endoteliales, su membrana basal se encuentra continua. Este tipo de capilares es típico de órganos que presentan un intercambio claro y constante, como son aquellos capilares que encontramos a lo largo del tubo digestivo para facilitar el proceso de absorción de nutrientes, los capilares que encontramos en el glomérulo renal, pero también aquellos que se encuentran asociados a los túbulos urinarios y los capilares que podemos encontrar asociados a las glándulas endocrinas. A diferencia de un capilar continuo, donde el sistema de comunicación se daba de manera transcelular a través de la célula pero por caveolas, aquí lo que observamos es un poro constante y permanente que permite el paso de sustancias y que son regulados por la presencia de un diafragma que permite controlar qué tanto puede pasar, qué tanto no puede pasar. Si pensamos en términos de permeabilidad, un capilar fenestrado tipo 2 es mucho más permeable que un capilar continuo o tipo 1. A pesar de esta permeabilidad que se expresa única y exclusivamente en la célula endotelial, la membrana basal se encuentra continua a lo largo de todo el recorrido. Si observamos esta microfotografía electrónica de transmisión, podemos ver en este caso una única célula endotelial. Esa única célula endotelial presenta un núcleo que protruye hacia la luz y podemos ver donde se encuentran señaladas las flechas, los sitios donde identificamos los poros o fenestras, y esos poros o fenestras, como lo estoy señalando en este punto, están controlados por un diafragma. Ese diafragma se evidencia con claridad en este punto para permitir el paso de sustancias hacia el medio externo o desde el medio externo hacia el interior del capilar. Estas sufrirán variaciones y regulaciones y cuando hablemos del sistema urinario veremos que presentan unas adaptaciones especiales para funcionar con una especie de barrera a pesar de su relativa permeabilidad. Esta barrera la denominaremos posteriormente la barrera de filtración glomerular y es la responsable de que en condiciones normales ninguno de ustedes excrete por orina proteínas, que denominamos normalmente proteinuria. Por último, tenemos un tercer tipo de capilar y ese tercer tipo de capilar recibe el nombre de capilar sinusoidal, sinusoide o capilar discontinuo. Y básicamente su denominación, como capilar tipo 3, nos está indicando qué es lo que pasa. A diferencia de los capilares tipo 1 continuos y tipo 2 discontinuos, estos capilares se caracterizan por presentar una luz de mayor tamaño. Recordemos que los capilares presentan un tamaño de luz menor a 10 micras, pero estos capilares discontinuos o sinusoidales presentan luces que pueden llegar a oscilar entre los 30 y las 40 micras. Reciben el nombre de discontinuos porque la membrana basal puede ser discontinua, las células endoteliales son discontinuas, a veces están, a veces no están, y existen grandes poros que permiten el paso de sustancias de un lado al otro y estos poros carecen de diafragma. Por lo tanto, si lo pienso en términos de permeabilidad, son los capilares más permeables de todos, pero si lo pienso en términos de regulación, son los capilares que presentan menos regulación de lo que puede pasar. Sin embargo, lo resuelve el sistema inmunológico a través de una adaptación, y es la colocación de macrófagos específicos en zonas donde los diafragmas son tan grandes que cualquier cosa podría pasar, incluyendo bacterias. Este tipo de capilares discontinuos o sinusoidales son típicos del hígado, los sinusoides hepáticos, de los sinusoides que podemos observar en el vaso, los sinusoides esplénicos, de la médula ósea,
de la hipófisis y de la glándula suprarrenal. Estructuralmente se caracterizan por presentar células endoteliales discontinuas con grandes poros sin diafragma, una membrana basal que está a veces no está, y por lo tanto esa membrana basal es discontinua, y apoyarse sobre un tejido conectivo, y ese tejido conectivo es un tejido conectivo laxo. A diferencia de los demás capilares, esta discontinuidad en la membrana basal y en los poros de la célula endotelial hacen que, ubicada en sus paredes, sea posible encontrar células fagocíticas de tipo macrófago. Entonces podemos ver en este esquema la célula endotelial con grandes poros y la discontinuidad de la misma, y la discontinuidad en rojo de la membrana basal, lo que permite zonas de fácil paso de sustancias, como podría ser este espacio que estoy señalando aquí, y donde un macrófago podría ubicarse para intentar regular el paso de sustancias de un lado al otro. ¿Listo? En este caso las podemos identificar como células capilares sinusoidales con facilidad. Podemos ver entonces cómo un capilar sinusoidal presenta un gap de continuidad extremadamente amplio que permite el paso de sustancias con facilidad cuando lo comparamos con lo que podíamos identificar en un capilar continuo y un capilar discontinuo. En este caso es un sinusoide hepático, y podemos ver cómo las sustancias pueden pasar fácilmente hacia el tejido subyacente, donde se pondrán en contacto con los hepatocitos y específicamente las microvellosidades de esos hepatocitos para poder realizar el intercambio importante desde el punto de vista bioquímico y metabólico. Por lo tanto, si comparamos los diferentes tipos de capilares, podemos identificar en su pared las diferencias que tienen que ver estructuralmente y que afectan la forma. Podemos ver un capilar no fenestrado de naturaleza continua, con una membrana basal siempre continua, sus células endoteliales unidas fuertemente a través de uniones estrechas y la presencia de caveolas para que ocurra un proceso de comunicación transcelular. Esta comunicación transcelular se ve facilitada en los capilares fenestrados por la presencia de poros con diafragmas que permiten el paso de sustancias con mayor facilidad, y en los capilares sinusoidales o discontinuos la membrana basal a veces no está, los poros son mucho más grandes, son discontinuos en el espacio de la célula endotelial y no hay la presencia de diafragmas que lo controlen. Este tipo de capilar continuo es típico de piel, de pulmones y de corazón, mientras el capilar fenestrado es típico del glomérulo renal, de la mucosa gastrointestinal y de las glándulas endocrinas, y los capilares sinusoidales son típicos de hígado, son típicos de vaso, son típicos de médula ósea. La pregunta ahora es cómo se regula el flujo a través de la luz. Y esto ocurre porque las células endoteliales de los capilares se correlacionan íntimamente, mírenlo aquí, una célula endotelial en rosado se correlaciona íntimamente con una célula que presenta característica contráctil y que es de origen mesodérmico. Esa célula que tenemos allí recibe el nombre de célula perivascular o pericito. En mi microfotografía de fluorescencia que tenemos identificada en la parte inferior podemos ver la presencia de esos pericitos, y la característica fundamental es su capacidad contráctil. Esta capacidad contráctil les brinda a los pericitos la capacidad de regular el flujo porque son capaces de cerrar o aumentar el tamaño de la luz. La capacidad contráctil se debe fundamentalmente a la capacidad de los pericitos de contraerse a expensas de la producción de alfa-actina de músculo liso. Esa alfa-actina de músculo liso le permite contraerse y cambiar de diámetro. Esa capacidad de cambio de diámetro regula el flujo de sangre a lo largo del lecho sanguíneo, más allá de la arteriola y la metarteriola que tenían esa función inicial. Los pericitos son células intramurales. ¿Qué significa esto? A pesar de ser células de origen mesodérmico, comparten la membrana basal con la célula endotelial.
En este esquema, nuestra célula endotelial está en rosado, nuestro pericito está en verde y nuestra membrana basal está en gris. Esa membrana basal separa a la célula endotelial del pericito, pero también envuelve al pericito y lo separa del resto del tejido conectivo, lo que le genera un microambiente de continua comunicación entre la célula endotelial y el pericito, que parece ser de extremada importancia para la regulación de la fisiología cardiovascular. Adicionalmente, se ha identificado que los pericitos funcionan como reguladores del proceso de angiogénesis al liberar factores de crecimiento, específicamente factor de crecimiento vasculoendotelial, y por lo tanto regular la angiogénesis y la reparación de los tejidos. Por último, si llega a ser necesario, se ha identificado que los pericitos tienen la capacidad de funcionar como células pluripotenciales. Estudios han demostrado que un pericito es capaz de diferenciarse hacia fibroblasto y es capaz de diferenciarse hacia otros subtipos del tejido conectivo si es necesario repararlo. Se ha podido identificar la capacidad de diferenciación de pericitos hacia células musculares lisas. Por lo tanto, dependiendo de la necesidad y de los estados fisiopatológicos del individuo, los pericitos podrán sufrir transformación. Estos pericitos comparten una estrecha relación con las células endoteliales. En esta microfotografía electrónica de barrido con reconstrucción de color se muestran en color azul las células endoteliales y en amarillo el pericito abrazando y estableciendo una relación íntima con dicha célula endotelial. Por lo tanto, si observamos una microscopía electrónica de transmisión en corte transversal, podemos ver la luz, nuestro glóbulo rojo, atravesando ese capilar, una célula endotelial, estableciendo un contacto íntimo con un pericito que tenemos señalado en este momento con mi puntero, y entre ellos una membrana basal compartida que les permite establecer la relación con el tejido conectivo laxo subyacente. Por lo tanto, se considera que el pericito es una célula intramural, está dentro de la pared del capilar. Sin embargo, la pregunta es ¿cómo reconstituimos el sistema? Si se dan cuenta, al salir desde la arteria elástica, desde la aorta, y llegar hasta el capilar, lo que hemos hecho es gradualmente ir perdiendo capas. Perdemos media, posteriormente perdimos por completo toda la media y nos quedamos con un vaso sanguíneo que es única y exclusivamente íntima. ¿Cómo vamos a reconstituir ese sistema? Porque recuerden que hay que regresar al corazón a través de una serie de vasos de naturaleza aferente. Y la respuesta es reconstituyendo capa a través de la conformación de un sistema venoso. ¿Cómo así? Pues si gradualmente desde el corazón hasta el capilar fuimos perdiendo capas, ahora desde el capilar hacia el corazón vamos a ir agregando capas. Y esa forma en que agregamos las capas se da de manera ligeramente diferente a como ocurría en el sistema arterial. La razón es que la presión con la cual debe lidiar el sistema venoso es diferente a la presión del sistema arterial y por lo tanto se reconstituirá siguiendo el mismo modelo de íntima, media y adventicia, pero dando unos cambios regionales específicos que nos permiten la formación del sistema venoso. En el próximo video corto hablaremos de la histología del sistema venoso.